Padre, tu palabra es mi delicia y mi solaz. Guíe En esta ocasión vamos a siempre continuar, aquí fíjense, mis pies, con el tema a mi general pecho titulado traiga Escrito está para nuestra advertencia. Escrito está para nuestra advertencia. Esta nueva serie que iniciamos, hoy va a ser la segunda lección. Recordemos, bueno, lo voy a decir de manera parafraseada, aquellas palabras de Pablo a los corintios cuando les dijo, les quiso comunicar a los hermanos, ahí a la iglesia de Corinto, bueno, que aquellas cosas que se escribieron de los israelitas en la antigüedad, precisamente estaban ahí escritas, para informar, para que no cometamos los mismos errores que ellos cometieron en el pasado. ¿Ok? Son narraciones que describen esos hechos para que nosotros, bueno, no sigamos el mal ejemplo de ellos, de aquellos israelitas y los actos que hicieron malamente. Y de ahí he tomado yo el principio de que vayamos al Antiguo Testamento para conocer de ciertos personajes, de sus hechos, sus obras, la actitud que ellos tuvieron, el comportamiento, la conducta que ellos tuvieron cuando Dios les dijo, les dio mandamientos, pues, en este caso, les dijo qué hacer, ¿no? Y para eso vamos a ir al Antiguo Testamento, no como ley para nosotros, sino para ver esos casos, los hechos de ellos, de estos personajes, y aprender de allí, tomar de allí, sacar de allí lecciones, enseñanzas que son para nosotros. Ese es el punto de Pablo, es lo que él quiso comunicarle a los corintios. Podemos aprender, por ejemplo, acerca del carácter de Dios, ¿no? De las disposiciones divinas, de la actitud que tuvieron aquellos que escucharon la voluntad de Dios. ¿Cómo fue el trato entre ellos? ¿Ok? Y tomar de allí lecciones, enseñanzas. Bueno, la lección de hoy lleva por tema el siguiente. La obediencia de Noé. ¿Cómo se describe? La obediencia de Noé, ¿cómo se describe? Es la lección número 2 de la serie titulada Escrito está para nuestra advertencia. Veamos el siguiente pasaje, fíjense. En esta versión de las Escrituras, la NBD vierte Hebreos capítulo 11, versículo 7 de la siguiente manera. Dice el texto: por la fe, Noé, cuando se le avisó lo que ocurriría, pero que todavía no podía verse, con temor, bueno, Noé con temor obedeció, hijo, fíjate, obedeció y construyó un arca para salvar a su familia. Por esa fe condenó al mundo y fue heredero de la justicia que viene por la fe. Bueno, el pasaje dice que Noé obedeció al Señor y ¿qué más? Y construyó un arca ¿para qué cosa, Ana Sofía? Para salvarse él y su familia. Sin embargo, en esta lección vamos a respondernos la pregunta: ¿cómo se puede describir
¿cómo se puede sí, dar los detalles? ¿Cómo fueron esas características de la obediencia de Noé? ¿Cómo se describe? Por aquella fe y por aquel temor a Dios, ¿sí? Cuando él hizo la voluntad divina, El primer punto que vamos a considerar es el siguiente. Son dos puntos principales, así que lo primero es lo siguiente. Noé hizo exactamente lo que Dios le mandó. Miren, cuando hablamos de obediencia exacta, porque es lo que dice el postulado, ¿no? Noé hizo, ¿cómo hizo lo que hizo? ¿Cómo hizo lo que hizo? ¿Cómo hizo lo que Dios le mandó? Lo hizo ¿cómo? Es la cuestión. Exactamente. Según como Dios le dijo. Así que cuando hablamos de obediencia exacta, nos referimos a que Noé siguió los detalles y las especificaciones del mandamiento divino. Es decir, Noé obró, fíjate Ana Patricia, con precisión en cumplir con la revelación específica y determinada de Dios. En otras palabras, miren, Noé actuó e hizo la voluntad divina conforme a ¿qué cosa? Conforme a la naturaleza o a las características propias. ¿De qué cosa? Del mandamiento del Señor. Es decir, el mandamiento del Señor tenía sus propias propiedades, sus propias características, ¿verdad? Sus detalles, sus especificaciones, es el punto aquí, en cuanto al mandamiento del Señor. Y Noé lo hizo así, de esa manera. Observen, Dios le dijo a Noé que hiciera el arca de madera de gofer. Abran sus Biblias en Génesis capítulo 6. Libro de Génesis, capítulo 6, versículo 14. Génesis 6, 14. Dice la Escritura, dice la palabra del Señor, vino la palabra de Jehová, de la boca de Jehová, le dijo a Noé, hazte un arca de madera, ¿de cuál? De gofer. Fíjense, el Señor fue específico con el tipo o la clase de madera que debía usar para construir el arca, Noé. Esto es, el mandamiento de Dios fue definido, no indefinido. No, Dios fue específico, ¿sí? Él detalló. Dios dijo, madera de gofer. Él no dijo, el Señor no dijo, Noé, quiero que hagas un arca de madera y punto. No, así no dijo. No, él no dejó indefinido el tipo o la clase de madera. Él especificó de madera de gofer. El mandamiento tenía su propia particularidad. Y Noé debía cumplir con exactitud dicho mandamiento. Y así lo hizo. Noé cumplió con la exactitud del mismo. Por tanto, Noé construyó el arca con la madera de gofer.
con la madera autorizada y no con ninguna otra. En ese sentido, Noé no alteró los detalles ni añadió nada propio. Construyó el arca exactamente como Dios le indicó. La especificación de cierto tipo de madera indica, fíjense este punto, indica la intención divina de limitar las cosas a su soberana y determinada voluntad. O sea, fue la intención de Dios. Fíjense eso. Dios tenía esta intención. Él se propuso esto. Él quiso así. Era según su designio, según su soberana voluntad, acerca del tipo o de la clase, de la especie de madera que él quería que Noé usase. No cualquiera, sino esta en específico. Esa fue la intención divina. Dios limitó las cosas según su voluntad. En este caso, en cuanto a la construcción del arca, con madera de gofer. Por tanto, el uso del término o de la expresión específica madera de gofer delimita o describe con precisión el tipo de material aceptable para Dios. Aceptable para Dios. Otra cuestión a considerar es que, y cuando la Escritura expresa que Noé hizo conforme a todo lo que Dios le mandó, como leemos allí en Génesis capítulo 6, verso 22. Fíjate Saulo, Génesis 6, 22 dice la Escritura, y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Cuando leemos eso en la Escritura, cuando leemos esta declaración, esto nos muestra, ¿qué nos muestra? Nos muestra lo siguiente. Nos muestra la actitud, fíjense, la actitud tía, la actitud María, la actitud hermanos, hermanas, la actitud cuidadosa que Noé tuvo en qué cosa, en seguir con exactitud lo que Dios le mandó. Este postulado considero yo que es importantísimo. Hay que reflexionar en ello. Hay que reflexionar en ello. Con respecto a la actitud. ¿Qué carácter tuvo Noé con respecto al mandamiento divino, a lo que Dios especificó en su mandamiento, a lo que Él determinó según su voluntad y soberanía? ¿Cuál fue el comportamiento, la conducta de Noé? Reflejo de la clase, del tipo de corazón que él tenía con respecto a que él era un siervo de Dios, un hijo de Dios, y hacia Dios, él hacia Dios, y hacia la palabra de Dios, hacia los mandamientos de Dios. Bueno, él tuvo este tipo de actitud, una actitud cuidadosa, en seguir de manera exacta, precisa, ¿sí?, lo que Dios había mandado. Miren, tener tal actitud, es decir, el cuidado de cumplir exactamente con los mandamientos divinos, ha sido voluntad del Señor para con sus siervos. Abran sus Biblias en Deuteronomio capítulo 4, versículo 2. Deuteronomio capítulo 4, versículo 2.
vamos a considerar aquí algunos pasajes de donde se desprende la verdad con respecto a al carácter, a la personalidad de Dios, de que cumplamos nosotros, bueno, en ese caso, los que vivían bajo la ley de Moisés o Noé que vivía bajo los tiempos de los patriarcas, aunque eso aplica obviamente hoy en día también el mismo principio, la misma verdad de tener esa actitud, la actitud Cecilia, la actitud Saulo, hijo, tú como varón de la iglesia, la actitud de cumplir o del cuidado, mejor dicho, el cuidado de cumplir con exactitud lo que Dios manda. Deuteronomio capítulo 4, versículo 2. En la Biblia de las Américas, latinoamericana, corrijo la versión Biblia latinoamericana, dice el texto: no añadirás nada a lo que yo te mando, y no le quitarás nada, sino que guardarás los mandamientos de Yahvé tu Dios, tal como yo se los ordeno. La obediencia exacta, a la luz de este pasaje, la obediencia exacta implica hacer conforme al decreto divino. Deuteronomio capítulo 5, versículo 32. Ahora, 5:32. El anterior era el 4:2. Deuteronomio 4, capítulo 4, verso 2 era el anterior. Ahora el 5:32 dice: mirad, pues que hagáis como Jehová vuestro Dios os ha mandado. No os apartéis a diestra ni a siniestra. Al igual que el anterior, el Señor está diciendo: mira, no le vas a añadir nada, ni le vas a quitar nada. Así como te dije que lo vas a hacer, o que deben hacer las cosas, como yo lo he ordenado, así háganlo. En la obediencia exacta implica no desviarse del mandamiento. El Señor está diciendo: mirad, noten el texto, fíjense cómo dice el pasaje. Dice: mirad, estén atentos, miren, estén atentos, tengan cuidado, observen con atención, con cuidado, para que hagan las cosas como Él mandó. Deuteronomio capítulo 6, versículo 17, dice el pasaje: guardad cuidadosamente los mandamientos de Jehová vuestro Dios y sus testimonios y sus estatutos que te ha mandado. Fíjense cómo estos pasajes, hasta aquí este texto, sí, hay una exhortación. Se le instruía a los israelitas a que tuviesen cuidado. Cuiden las cosas, de hacerlas tal cual como Él lo ha mandado. La obediencia exacta implica precisión, Fíjense. Y el siguiente pasaje es Deuteronomio capítulo 12, versículo 32. Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando. No añadirás a ello, ni de ello quitarás. La obediencia exacta implica no modificar los mandamientos del Señor. Entonces tenemos aquí que la voluntad divina es precisamente que los hijos de Dios, los siervos de Dios, los hombres, ante los mandamientos de Dios, ante la ley del Señor, tengan esta actitud que tuvo Noé. ¿Qué actitud tuvo Noé? Una actitud cuidadosa, de respetar, de guardar, de cumplir, ¿sí? Así como conforme a las cosas, según los mandamientos y las cosas que el Señor ha mandado. Por tanto, cuando Noé hizo exactamente lo que Dios le mandó específicamente,
su proceder nos enseña dos principios fundamentales para entender la voluntad divina e interpretar correctamente la palabra del Señor. ¿Cuáles son esos dos principios que nos enseña Noé, ¿no? Con esta actitud, cómo obró él, cómo él hizo las cosas exactamente? Recuerden que ese es el primer punto, que Noé hizo exactamente como Dios le mandó, con precisión, siguiendo los detalles, las cosas específicas que Dios le mandó a Noé. Cuando le dijo madera de gofer, eso es madera, pero de este tipo, de gofer, no otra sino esa. Bueno, el primer principio que aprendemos es el siguiente: el principio de limitación. El principio de limitación. Noé debía limitarse en hacer lo que Dios le dijo que hiciera. Es decir, él debía restringirse al mandamiento. No debía salirse de él. Si era madera de gofer, entonces él debía limitarse, él debía ajustarse, él debía circunscribirse al mandamiento, no salirse, sino quedarse dentro del mandamiento. Él debía limitarse a esta madera para construir el arca, no más, punto. Si no lo hacía, si no se limitaba a lo que Dios había ordenado, entonces él iba a alterar el mandamiento divino, y esto era pecado contra la autoridad divina. Así que este es el primer principio que podemos considerar, reflexionar en ello, aprender cuando leemos en las Escrituras, como dice el texto, que Noé hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Hizo exactamente conforme a lo que Dios le había ordenado. El principio de limitación. Él se limitó a hacer lo que Dios le dijo. El segundo principio es el principio de exclusión. El principio de exclusión. Hijo, apunta allí, Ana Sofía. Noé debía excluir, fíjense, todo lo que no había sido especificado en el mandamiento. Es decir, y dado que Dios especificó, Cecilia, Lucero, Dios especificó el tipo o la clase de madera, ¿cierto? Ahí leímos que el Señor le dice aquí, hazte un arca de madera ¿de cuál? De gofer. El Señor especificó en el mandamiento, en este caso el tipo o la clase, la especie de madera. Y dado que Dios hizo eso, entonces cualquier otra quedaba excluida en el proceso de hacer el arca. Por ejemplo, si ustedes leen Éxodo 25:10, acompáñenme a Éxodo 25:10. En ese pasaje se menciona la madera de, fíjate tía, la madera, Juani, de acacia, noten. Éxodo 25:10 dice, harán también un arca, esta es otra arca, no esta, este es de otro tipo o de otras dimensiones. Harán también un arca de madera ¿de qué? De acacia. Madera de acacia. Así que cuando Dios, Cecilia, especificó madera de gofer, quedó excluida la madera de ¿cuál? Esa madera quedó
relegada, apartada, separada, distanciada, segregada, excluida, no tomada en cuenta. ¿Cuál? Esa madera de acacia. ¿Se dan cuenta? ¿Verdad? En una dijo madera de gofer y Noé tomó la madera de gofer y construyó el arca hija con la madera de gofer porque Dios le especificó, lo limitó, por consiguiente excluyó otro tipo de madera, como esa, la de acacia. La especificación hace legítimamente la exclusión, es inherente a ella. ¿Por qué? Bueno, porque al no ser la madera de las características mandada por el Creador, entonces no estaba permitida y por ende no era aceptable para él. Él no iba a aceptar el Señor la madera de acacia, no la iba a aceptar. Cuando él especificó madera de gofer, ¿sí? La exclusión es inherente en ese caso porque hay algo específico. Dios dio detalle, fue concreto, preciso, exacto en decir, esta es la madera con la que harás el arca. No otra, sino esa. Por lo tanto, la de acacia queda excluida. Por tanto, la fidelidad de Noé no se demuestra únicamente, tía, en su buena intención a construir el arca, porque así pudo haber pasado, Sofi, que Dios le dice, hazte un arca de madera de gofer, y va Noé, hace el arca, y la hace de acacia, y luego el Señor, a ver, ¿qué pasó? No es de gofer, la hiciste de acacia. Ay, Señor, pues, ¿es madera o no? Es más, yo lo hice de buena voluntad. Yo lo hice con yo el arca la hice con buena intención, aunque yo finalmente escogí la madera de acacia. Lo que te debe importar, Señor, es mi corazón solamente. No importa si tú diste el detalle que era madera de gofer, que tú especificaste y que yo debía seguir con exactitud tu voluntad. No seas tan estricto, tan legalista, ¿verdad? Tan legalista, tan cerrado, No, Señor, yo tenía, fíjate, ve mi corazón, yo tenía buena intención, yo construí un arca, construí el arca, seguí, ahí está el arca, pero lo hizo con madera de acacia. Si Noé hubiese hecho eso así, la escritura jamás hubiese descrito la obediencia de Noé como dice aquí. Y hizo Noé así, hizo todo conforme a lo que Dios le mandó. No hubiese dicho eso. No hubiese dicho eso. Y déjeme decirle que en las próximas lecciones vamos a ver eso, que Dios tiene cuidado en los detalles, Dios tiene cuidado en los detalles, porque Juani, ninguna palabra del Señor sobra o falta. Ningún mandamiento o los detalles en los mandamientos del Señor, ninguno sobra ni falta. Dios tiene cuidado en los detalles. Así que la fidelidad de Noé no solo la podemos aquí conocer, no solo porque tuvo buena intención, debía tenerla, sino que además de la buena intención, él también cumplió las instrucciones con exactitud, tal cual como le fueron dadas. Por consiguiente, cuando Dios especifica algo en su palabra, el hombre no tiene autoridad para modificarlo, ampliarlo o sustituirlo por alternativas humanas, según las apreciaciones, según los criterios humanos.
Sofi, la obediencia fiel implica respetar la especificación divina. ¿Ok? Muy bien, pasemos al segundo punto de esta lección. En segundo lugar, deseo que reflexionemos también en este postulado. Noé fue fiel a los mandamientos positivos de Dios. Los positivos. Perdón. Noé fue fiel a los mandamientos positivos de Dios. ¿En qué forma Noé expresó su fidelidad a los mandamientos de Dios? Bueno, Noé expresó su fidelidad no solo por hacer, no solo, lo fue, pero no solo por hacer exactamente como el Señor le ordenó, sino también porque, miren esto, escuchen esto, Noé, Lucero, no necesitó de mandamientos negativos para limitarse y excluir lo que no estaba permitido o era legítimo hacerse. Es decir, su obediencia no dependió de prohibiciones adicionales, sino de su disposición de cumplir exactamente lo que Dios sí le mandó positivamente. Es decir, cuando Dios le dio el mandamiento, como dice el versículo 14 de Génesis 6, hazte un arca de madera de gofer. Cuando Dios le dio ese mandamiento positivo, es una orden positiva, no necesitó Noé que el Creador le dijera, no te la vas a hacer de acacia. Hazte el arca de madera de gofer. Ah, pero no la hagas de acacia. No, eso no dice la Escritura. La Escritura no dice que Dios le dijo, no la hagas de acacia. Porque para Noé fue suficiente lo que el Señor le dijo, lo que especificó, el mandamiento positivo pues de él. De esta forma él se limitó al mandamiento, a lo que se detalló, a lo específico allí, y excluyó lo que no estaba allí. Obvio, lo que no estaba permitido era legítimo hacerse. Así que su obediencia no dependió de prohibiciones adicionales. Para Noé fue autoritativa y suficiente la palabra de Dios. ¿Escucharon? Para Noé, lo que salió de la boca de Jehová, cuando Jehová dijo, hazte un arca de madera de gofer, cuando salió eso de la boca del Eterno, del Creador, y Noé escuchó eso, la palabra de Dios, para él eso fue autoritativo y suficiente. Para él fue autoritativo y suficiente la revelación divina, el mandamiento positivo, es decir, lo que salió de la boca de Jehová. El mandamiento divino, hazte un arca de madera de gofer, según Génesis 6:14, es un mandamiento positivo. Es decir, Noé había sido autorizado a hacer algo, no a abstenerse de ello. ¿Sí? ¿Vieron el punto? A él se le permite, se le autoriza, según la voluntad divina, hacer esto. Pero no se le dice, hazlo, pero no hagas esto. No aparece así en la Escritura. Solo se le dio el mandamiento positivo, el cual indicaba permiso o autorización para hacer eso. De esta forma vamos comprendiendo cómo el mandamiento específico, cómo el mandamiento, en este caso positivo, ¿no?
y Noé fue fiel a ellos, el mandamiento positivo, hazte un arca, excluyó la madera de acacia, aunque Dios no le había dicho a Noé, no uses madera de acacia. Y la razón se fundamenta y se basa, número uno, en la actitud de Noé, de obedecer lo que esto dijo Dios, esto salió de la boca del Señor, esto es lo que voy a hacer. Es su actitud hacia lo que Dios decía, lo que Dios mandaba. Y número dos, esa actitud también, esa comprensión de Noé, de que lo que Dios decía era autoritativo y suficiente. Fíjense, los siguientes pasajes muestran la intención y el propósito de Dios de dar mandamientos positivos sin necesidad de dar negativos, con el fin de expresar su voluntad. Para los israelitas debía ser autoritativo y suficiente lo que Dios había mandado positivamente con respecto a la madera de acacia para la mesa en el tabernáculo. Éxodo capítulo 25. Abran sus Biblias en Éxodo capítulo 25. ¿Cuál es el punto aquí? Que aquí también dio Dios mandamientos positivos, Cecilia, sin necesidad de dar mandamientos prohibitivos o en este caso pues negativos. Dios, el Señor, les pide a los israelitas, les ordena que el tipo o la clase de madera que van a usar para la mesa, esa mesa era donde se iban a poner los panes, ciertos panes dedicados al culto. La mesa de los panes de la proposición, que estaba en la tienda, el tabernáculo, lugar donde rendían adoración a Dios. Ese utensilio, hijo, ese instrumento, esa mesa, para la elaboración de ella, Dios dio mandamientos positivos. Y en este caso, a diferencia del arca de Noé, esta madera sí debía ser de acacia, pero Dios nunca dijo, háganla de acacia. Pero no la quiero de gofer. Miren, Éxodo 25:9 dice, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Ahora noten el versículo 40, noten el 40. Mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. En el versículo 9, el Señor pide que se siga exactamente el modelo, ¿no? Conforme a todo lo que Él mostraba, el diseño, ¿ok? El diseño. Según el verso 9. En otras palabras, así vas a hacer esto. Este es el diseño. Y en el versículo 40 se ordena eso precisamente. Haz todas las cosas. Todo esto conforme al modelo, lo que se te ha mostrado conforme al modelo. Estos son mandamientos positivos. Mandamientos positivos. Así dije esto, de estas características, de estas propiedades, así lo vas a hacer. Según estos detalles, según esto que he especificado aquí, según las cuestiones de esta manera, de esta forma, así lo vas a hacer. Bueno, dentro de todo ello, el Señor dio este mandamiento positivo.
Éxodo 25, 23. Noten el 23. Harás asimismo una mesa de madera ¿de qué clase? De acacia. Pero no hay en ningún momento, no existe el mandamiento o la prohibición o la condenación, la reprensión o la advertencia. No la vayas a hacer de gofer. No está prohibido que la hagas de gofer. Señor, pero si ya hiciste el arca, la grandota, el arca donde Noé sobrevivió, ¿sí? Cuando el diluvio, le hiciste de gofer. No. Aquí es acacia. Ahora, acacia. Son dos tipos de madera. En la primera, gofer. El mandamiento positivo era madera de gofer. Aquí, madera de acacia. Estos son mandamientos positivos donde Dios especifica, da los detalles, Él precisa, Él es concreto, definido, detallista. Para Dios los detalles son importantes. Son importantes los detalles siempre para Dios. Por tanto, y partiendo de la verdad de los principios de limitación y exclusión, fíjense, que no necesitó Noé, que no le era necesario a Noé, producto de los mandamientos positivos. Noé, fíjate, Saulo, Sofi, Lucero, Noé no necesitó una lista del tipo de madera que Dios no quería para el arca con el fin de entender que había prohibiciones. Eso es como cuando, María, tú vas al médico. Juan, y tú vas al médico, un especialista que tiene la autoridad médica y te dice, te vas a tomar este antibiótico, ¿sí? Durante estas horas, así de estos miligramos. Toma, aquí tienes la prescripción. Él te dio mandamientos positivos. Este medicamento en estas horas de estos miligramos, etc. Pero el doctor no te da, fíjense, el doctor no te da una lista de lo que no vas a tomar como medicamentos. No te dice, vas a tomar este antibiótico en estos intervalos de tiempo y estos miligramos. Y aquí tienes una lista de lo que no quiero que hagas. No quiero que hagas esto. Estos no son los medicamentos. Toda esta lista. No. Y uno entiende, tía, que aunque no nos da esa lista negativa, ¿eso queda excluido? ¿O no? Bueno, así Dios también se expresa y se comunica, igual, así, también. Todo está en la actitud de uno, ¿no? Me parece que esa es la cuestión de fondo, Cecilia. Es la actitud del hombre hacia la palabra de Dios. Si le es autoritativa y suficiente, si es así, entonces no vamos a necesitar esto que está aquí. No lo vamos a necesitar cuando hay un mandamiento positivo. Entonces, ¿por qué Noé no necesitó de mandamientos negativos en el arca cuando Dios le dijo madera de gofer y no le dijo madera de gofer? No quiero de acacia. No es acacia la madera que quiero. ¿Por qué Noé no necesitó de tal precepto, mandamiento negativo? Porque se le había dado mandamientos positivos. A él se le dijo el tipo de madera que iba a usar. Por tanto, para Noé fue autoritativo y suficiente lo que Dios había dicho por su boca para entender que esa era su voluntad sin necesidad de prohibiciones adicionales. Noé no necesitó de ninguna instrucción negativa ni advertencia especial para que él evitara cambios, errores o añadidos. ¿Por qué? Porque Noé, por temor a Dios,
estaba inclinado a obedecer exactamente lo que Dios decía, limitándose al mandamiento y excluyendo lo que no estaba especificado en el mismo. Hagamos una aplicación de los principios. Una aplicación tomando este acto, el acto de adoración a Cristo, este acto de la Cena del Señor, que se celebra en la iglesia cada domingo, como todos nosotros sabemos. Cada primer día de la semana, la iglesia se reúne y celebra lo que es la Cena del Señor. Bueno, fíjense, escuchen, oído al tambor, como decimos en mi país. Vamos a hacer una aplicación de esto que hemos considerado en el caso de Noé. Vamos a hacer una aplicación, un ejercicio aquí de, bueno, ¿y en qué nos sirve esto? ¿Cómo lo aplico ahora, en este caso con la cena? Fíjense. El Nuevo Testamento, fíjense, escuchen, el Nuevo Testamento especificó pan y jugo. Pan y jugo para representar el cuerpo y la sangre del Señor. La escritura es específica, pan y jugo de uva. Específica, detallada, precisa, ¿verdad? Pan y jugo de uva. El Espíritu Santo ha detallado o definido el tipo o clase de alimento de índole sagrado y de culto que debe comerse para adoración y memoria de Cristo. En la carta de Pablo, la primera carta a los Corintios 11, 23 al 26, encontramos esos detalles. Por consiguiente, debemos limitarnos a pan y jugo de uva y excluir, ¿qué cosa? Cualquier otro alimento. Estos son mandamientos positivos. No se nos dieron negativos. Es decir, no se nos dio una lista de los alimentos prohibidos para la cena del Señor. No. Mandamientos positivos. Específicos, precisos, concretos, definidos. Pan, jugo de uva. Por tanto, y dada la naturaleza de la doctrina, debemos cumplir exactamente con lo que el Señor mandó, es decir, pan y jugo de uva. Quien haga esto, tía, quien haga esto, quien cumpla con exactitud lo que el Señor ha dicho, mandado, ordenado, detallado, especificado, definido con respecto a la cena, y nada más estoy poniendo un ejemplo, porque podemos hablar del bautismo, por ejemplo, del bautismo en agua, que se ha enseñado como necesario para la salvación. Así se ha dado esa especificación. Dios ha sido preciso. Es necesario el bautismo en agua para ser salvo. Ese es otro ejemplo. En cuanto al tema de la organización de la iglesia, es el pastorado, debe ser plural, no singular. El Nuevo Testamento, María enseña que en la iglesia debe haber mínimo 2 pastores, varones, no uno, y no una mujer. Eso es lo que enseña el Nuevo Testamento. Él ha especificado eso. Con respecto a la alabanza, el tipo de música y el tipo, la fuente de la música es la persona, con su corazón, expresada con voces. La música es vocal, no instrumental. Eso enseña el Nuevo Testamento. Y así puedo decir más ejemplos. Pero quien haga esto, quien siga con exactitud lo que el Señor ha mandado hoy para la iglesia, en la iglesia, poniendo el caso de la iglesia, la adoración, su obra, su misión, su organización,
etcétera. Quien haga esto así, cumpliendo específicamente lo que Dios ha dicho, ha mandado, como en el caso de Noé, será para su salvación. Fíjense, para su salvación. El escritor a los Hebreos, capítulo 11, verso 7, nos aclara y nos dice que Noé con temor preparó el arca en que su casa, ¿qué? ¿Con qué fin? ¿Con qué fin Noé hizo lo que Dios le mandó con exactitud? Y conformándose, limitándose a los mandamientos positivos con lo que le especificó Dios, respetando la autoridad y que le era suficiente lo que Dios había dicho, y así con fe y con temor, le creyó a Dios, tuvo fe a Dios y temor a Dios, respeto y reverencia a Dios, obedeció y construyó el arca. ¿Con qué fin? ¿Para qué cosa? ¿Para qué? Para que su casa, él y su casa, se salvasen. Para que Dios les otorgara a ellos esa redención en aquel entonces, como también nos las otorgará. Ya nos las ha otorgado la salvación en Cristo y luego la final, la definitiva, por ser fieles y obedientes a su palabra, respetándola y haciéndola, cumpliéndola, tal cual como Él dijo. Haciendo exactamente lo que Dios dice y obedeciéndole según sus mandamientos positivos. Padre, tu palabra es mi delicia.